Voy a pasar a hablaros del segundo tema de hoy. Os voy a presentar a nuestro protagonista. Damas y caballeros, con todos ustedes, Otzi. El hombre de las nieves. Y diréis, vale, ¿quién es este señor que parece que va a pedir dinero en el metro? Bueno, pues este señor que va a pedir dinero en el metro, a poco que nos demos cuenta, la ropa que lleva está hecha de cuero, está bastante mayor y sin afeitar, y efectivamente, parece alguien que no ha tenido mucha suerte en la vida, pero concretamente se lo encontraron así, amojamado, como un jamón, para cortar en Navidad. Sin intención de hacer broma de este suceso, os voy a hablar de lo que es Otzi, del hallazgo, del valor que tiene y de toda la información que te puede dar un hallazgo de este tipo, que es bastante más de la que parece, de los objetos que tenía consigo y de las conclusiones que se han extraído de cómo se encontró y de lo que le pudo haber pasado a este señor. Este es el que encontró en los Alpes, correcto. Para que tengamos un punto de partida, yo os voy a explicar todo esto desde mi punto de vista como recreador. Aquí en el canal he dicho varias veces que a mí me interesa mucho la microhistoria. Aquí se junta microhistoria y macrohistoria. Luego lo explicaré un poco más. Pero a mí me gusta encontrar esto y valorar esto. No es que me haga gracia que este señor se haya muerto y tal, ¿no? Pero cuando encuentras el hallazgo, el cuchillo, ¿cómo estaba afilado? ¿Tenía heridas este señor? ¿Qué marcas tenía? ¿De qué está hecha su ropa? ¿Cómo cosió los zapatos? Todas esas cosas a mí me fascinan porque me indican muchas cosas de cómo vivía este señor y de qué respuesta daba a sus problemas cotidianos. Vestirse, lavarse, la higiene, qué comía, cómo lo comía, cuando caminaba, qué llevaba encima. Pues este hallazgo tiene muchísimas de esas cosas y bien analizadas y haciéndonos las preguntas correctas, o sea, se pueden extraer conclusiones muy interesantes. No en esta época, porque no es la que yo recreo, pero hallazgos parecidos hay en épocas posteriores y os prometo que los he exprimido hasta el extremo. Otro día, si queréis, hablamos de los hombres de Throlbjorn, de Bernusfeld o de algunas otras momias que se han encontrado en turberas, porque son igualmente interesantes. Vamos a empezar a hablar de Otzi, del hombre de las nieves. 19 de septiembre de 1991. Yo tenía 4 meses de edad, para que os hagáis una idea. 2 alpinistas de Nuremberg, 2 tipos que iban por ahí, pues por la montaña andando, en los Alpes Otzal, entre Austria e Italia, a 3.200 metros de altura, en una zona que estaba un poco deshelada, ya, porque aquí no es que haya nieves perpetuas, pero sí hay zonas completamente heladas y las nieves crecen y menguan. Pues en uno de esos laterales dicen, hostia, un señor. Claro, no sé si se dieron la vuelta o llegaron a un puesto y llamaron por teléfono y dijeron, oiga, por favor, que venga aquí alguien porque hay un señor, ¿sabes? Claro, la policía en un primer momento, a los que mandaron por ahí, dijeron, bueno, es que en esta zona, ¿sabes? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento de tropas. Y si no recuerdo mal, hubo trincheras y creo que algún tiroteo por la zona. Y dijeron, bueno, estos son unos tipos que se habrán encontrado algún soldado italiano o alemán o de vete tú a saber dónde. Otra vez, ya habían aparecido 10 o 12 y dijeron, bueno, vamos a... ¿Vale? Lo único interesante que tenía este hallazgo para la policía era ver si era un soldado y si tenía algún explosivo encima que pudiera suponer un peligro para los que, ¿sabes? Una granada que no ha petado, que es voluble e inestable. Pero claro, llegan ahí, se encuentran esto y dijeron, esto no es un soldado, no va armado. Y vieron un poco la ropa que tenía, que estaba hecho con cuero y con pieles y dijeron, hostia, espérate porque esto me parece que es bastante, pero bastante más antiguo que las guerras mundiales. Total, que llamaron a un conservador de un museo, se vinieron 2 y dijeron, cuidado, porque esto es bastante antiguo. Aquí tuvieron un pequeño problema al inicio, porque no sabían si le correspondía a Austria o a Italia, porque cuando hicieron el tratado en 1919, después de la Primera Guerra Mundial de separación de fronteras y demás, esto estaba helado y dijeron, ¿esto a quién le toca? Dijeron que le tocaba a Italia porque habían llamado a Italia, se lo quedaron ellos, lo movieron ya a su instituto forense y ya dijeron, mira, no lo vamos a mover más, ¿sabes? Porque ya solo de sacarlo de la montaña y llevarlo aquí se ha deteriorado y... No, mira, por un tema de jurisprudencias no vamos a mover esto que tiene un montón de valor arqueológico porque resulta que te toca a ti y de camino no llega y se deteriora y se va a tomar por culo y al final por tontos nos quedamos todos sin saber nada. Se lo queda Italia. Luego descubrieron que efectivamente estaba 19 metros dentro del territorio italiano. Bueno, pues se lo traen con todas las cosas que había alrededor porque el tipo no apareció así, apareció con más cosas. Entonces, voy a hablaros de las cosas... Bueno, primero del cuerpo de Otzi, porque lo primero que haces es desnudar la momia y ver qué te dice el cuerpo. Bueno, pues hicieron radiografías, hicieron análisis de todo y se
se encontraron con que este era un señor que había nacido y había muerto aproximadamente en el 3200 antes de Cristo. Concretamente lo consiguieron datar exactamente, con más o menos 5 años de diferencia, en el 3255. Del 3250 al 3260 antes de Cristo. O sea que este es un tío que llevaba ahí la hostia de tiempo. Lleva 5200 años tirado ahí. Se dice muy pronto, ¿sabes? Pero cuando subió Cleopatra al poder, este señor llevaba 3000 años muerto. Es un señor muy antiguo. Se dieron cuenta de que este era un señor que medía 1,59, ¿vale? No era un señor muy alto, pero actualmente hubiera pasado desapercibido en la calle, como un señor de talla media-baja, 46 años, y que debería haber pesado unos 50 kilos. O sea que, bueno, en la reconstrucción muscular parece un tío delgado pero atlético, digamos. Por el análisis de ADN, que cuidado, aquí se encontró una cosa muy importante, es que todavía quedaban células sanguíneas vivas o utilizables, reconocibles. No es que hubiera sangre en su cuerpo, pero sí que encontraron este tipo de cosas y le hicieron el análisis de ADN. Descubrieron que tiene los ojos marrones, porque bueno, los ojos son lo primero que se pierde. Grupo sanguíneo O positivo, que tenía intolerancia a la lactosa y que tenía problemas cardiovasculares, causados probablemente por la picadura de una garrapata, porque había desarrollado enfermedad de Lyme, que tenía artritis, caries en algunos dientes, parásitos intestinales y que tenía una mutación genética según la cual le faltaba el 12º juego de costillas, que parece que no era una cosa habitual. O sea, no es que antes la gente tuviera menos costillas, es que este señor en concreto tenía esa mutación. Y dices, anda, mira qué curioso. Ya, solo con el análisis del cuerpo, mirad todas las cosas que hemos descubierto. Pero bueno, todo esto, desde el punto de vista que os digo de un recreador, puede tener cierto valor, pero si yo voy a recrear a este señor, yo no puedo medir 1,59 ni tener los ojos marrones, yo me jodo, ¿vale? Soy como soy. Así que esto no tiene un valor para mí. Lo de la intolerancia a la lactosa, pues hay gente que sí que lo puede recrear, pero otros no. La sangre O positivo, pues lo mismo. Pero resulta que este señor tenía un huevo de tatuajes, pero un huevo. Y diréis, oye, pirata, aquí no se ve ninguno. No, porque eran muy chiquititos. Son muy chiquititos, aquí se ven más o menos bien. Estaban hechos en juegos de 3, 4 o 5 rayitas, pequeñitas. Tenía 68 tatuajes en la muñeca izquierda. Todo este trozo de aquí, tatuado con juegos de 3 rayitas. Tenía 2 tatuajes más en la zona lumbar, 5 en la pierna derecha y 2 en la pierna izquierda. O sea, tenía un huevo de marcas, un huevo de tatuajes y bastante bien hechas. Claro, se ha descubierto que el señor tenía artritis en esas zonas. Entonces alguien ha dicho, espera, porque no se ve bien, pero algunas son de un color más oscuro, otras son de un color más verdoso. El tono del pigmento parece que se ha perdido bastante, con lo cual no podemos saber exactamente qué color eran, pero probablemente se las hiciera con una finalidad mágico-curativa, ¿vale? Como que, oye, me duele aquí, y algún chamán o alguien de la tribu hiciera unas incisiones y le metiera, pues no sé, hierbas con carbón o hiciera algún tipo de ritual, y a lo mejor se especula que si le metes algún tipo de hierba que es analgésica, con la inflamación de la herida bien curada y alguna hierbecita, a lo mejor sí podía tener algún tipo de rebaja del dolor momentánea, o que el tipo dijera, oye, me ha ido bien, porque se lo hizo 68 veces en la muñeca izquierda. Si la vez que hace 20 no me funciona, las otras 48 veces no me lo hago. O sea que a lo mejor sí que podía tener algún tipo de sentido. Esto para mí ya tiene un valor a nivel de recreación, porque me dice, mira, todo esto. Ah, bueno, entonces si yo voy a recrear a un señor de esta época, tengo la tranquilidad de que puedo hacerme algunas marcas de este estilo en la piel. Yo ya estoy jodido porque voy pinchado del todo, pero a un compañero de grupo que quiere hacerse unas rayas, y cuando haces una explicación de cara al público que viene a ver el evento le dices, que sepan que esto ya lo puedes recrear. El ritual y demás no, porque nadie sabe si se las hizo él, si se las hizo otros, que se pusieron, porque se lo pusieron, esto no lo sabes, pero sí sabes que lo tenían y que aparentemente de forma no tan casual estaba en la zona donde tenía artritis. Bueno, y pasamos a otro tipo de indicios. El tipo en la ropa tenía polen de carpe negro, que es un árbol de los Alpes que poliniza entre marzo y junio. O sea que esto ya nos indica que este señor falleció entre primavera o principios de verano. Más o menos en la época en la que se lo encontraron, aproximadamente. Y dices, ah, mira, esto está muy bien. Pero además os digo otra cosa, son de una altura media. No son árboles que estén tan arriba donde este señor apareció. Entonces dices, bueno, como se ha congelado y el polen estaba casi intacto, dice, este señor había subido hasta esa altura muy poco antes de fallecer. Se movió, subió, hizo el camino de subida. De subida, jaja, y acabó muerto. Hizo el camino de subida, le pasó algo y acabó ahí.
El análisis de los dientes, por el tipo de desgaste y un tipo de alimentación que tenía, les ha indicado que nació a 50 kilómetros de allí, en el Valle de Bolzano. O sea que sí podemos saber dónde vivió. Probablemente sería un tipo que se movería bastante y aquí ya tenían ciertos cultivos, ya no eran poblados nómadas, aunque todavía había nómadas o seminómadas. Este señor no se tiene exactamente constancia de que fuera 100% sedentario. Y encontraron que había ingerido 2 comidas, una de ellas aproximadamente unas 8 horas antes de fallecer y otra poco tiempo antes. La primera era carne de gamuza que había comido con pan hecho de salvado de escaña, que eso ya es un cereal cultivado. O sea que desde donde quisiera que viviera, se llevó pan o algo parecido, una torta, o no sé cómo, en qué forma estaría, se lo llevó. Supongamos que seguía viviendo en el Valle de Bolzano, en el poblado que le vio nacer. Había caminado 50 kilómetros. Esos son, bueno, puedes llegar en un día, pero probablemente 2 días de viaje. Se llevó pan para el camino porque en la siguiente comida era carne de ciervo rojo que la había ingerido con el mismo pan. Y además había ingerido semillas de endrino, unas ciruelitas chiquititas de endrino y raíces, todo mezclado con la comida. Esa había sido su dieta el último día antes de fallecer. Y la primera comida, la de las 8 horas antes de fallecer, tenía polen de un bosque de coníferas de altura media. O sea que esto también reforzaba que en el último día habían estado subiendo. Ropa. Esta es una reproducción de la ropa que llevaba este señor. A Otzi se le encuentra con una capa o un sobre todo de fibra vegetal, muy similar a esa. Se ha hecho una réplica porque hay otras en otros lugares, en la zona de la India y Turquía y tal, que son muy parecidas. Se han encontrado otras en otros hallazgos y han querido suponer que tenía más o menos esta forma, para taparte probablemente del frío. Tenía un gorro de piel de oso, como el que llevan ahí. Seguramente si estaba subiendo supiera que iba a pasar frío. Tenía acceso a piel de oso. Esto ya para mí como recreador es una putada, porque no puedo conseguir piel de oso. Chaleco y calzas de piel de cabra doméstica. O sea, que sí tenían acceso a ganado del poblado o había conseguido cuero de cabras domésticas. Chaleco, pero no llevaba ni camisa ni nada. O sea, llevaba los brazos al aire y la capa esa de pelo. Perdón, de pelo no, de fibra natural. Y llevaba un taparrabos de cuero, que no he conseguido encontrar de qué tipo de animal es. Y los zapatos. Los zapatos me parecen una pasada. Aquí hay una réplica de los zapatos de Otzi. Fijaos cómo están cosidos, con tiras de cuero con pequeños cortecitos. La suela del zapato es de piel de oso también, que es más gorda y se desgasta menos. La parte de arriba es de ciervo, con el pelo hacia afuera. Lleva dentro una red de corteza de árbol, trenzadita, con hierba seca a modo de calcetín. Se ha especulado que esto no fuera un calzado tal cual, sino parte de unas raquetas para caminar por la nieve. Pero no se ha encontrado nada. Solo se ha encontrado que llevara esto en los pies, entonces no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si caminas con calzado cosido de esta manera mucho tiempo, las correas esas se desgastan y se rompen y se te va soltando el zapato. Entonces eso es incómodo, pero no se sabe realmente. Esto para mí como recreador sí que tiene mucho valor, porque si tengo tal cual esto, solo tengo que perder un rato en casa desarrollando mis habilidades con materiales muy sencillos, aunque no encuentre piel de oso, ¿vale? Yo esta suela la haría probablemente con cuello de toro, que es muy grueso. Cuesta mucho de cortar, pero mojado se trabaja bien. De ciervo puedo encontrar pelo y piel y yo probablemente lo haría con ciervo, con cabra doméstica o con algún tipo de animal similar, que sí que es fácil encontrar pieles. Lo que pasa es que sería muy caro de replicar. Y lo de dentro es dedicarle un rato en casa. Y equipo. Hemos visto quién era, cuáles eran sus condiciones físicas, qué había comido y qué conclusiones podemos extraer de ahí, y cómo iba vestido. Pero llevaba más cosas con él. Llevaba una mochilita de este tipo, cogida por aquí delante, y llevaba esto. ¿Qué diréis? ¿Qué huevos es eso? Bueno, eso es un hacha de cobre con mango de madera de tejo, un arma recia. Y eso no es una herramienta. Se fabricaban similares, pero vale, lleva un hacha, lleva un cuchillo de pedernal con un mango de fresno, que es esto que tenéis aquí, y fijaros que la vaina no se la ha hecho con cuero, se la ha hecho con fibras, tejida igual que la capa. Vale, una vaina de cuchillo al cinto, hecha con fibra vegetal, no con cuero. Y esto sí que os puedo indicar que probablemente sea porque de meter y sacar el cuchillo de sílex tan afilado, igual te cargas la vaina. Puede ser. Y además, este tipo de vainas, cuando las estiras, encogen y ciñen más el cuchillo. Si vas corriendo, no se te cae. Tiene algunas ventajas. Esta era parte del equipo. Además, tenía un carcaj con flechas, con bastantes flechas, con madera de viburno, que es una madera muy gruesa. Y estas son las flechas de Otzi. Fijaos que es un sílex. En realidad no es sílex, es pedernal.
blanco que corta bastante. Y fijaos lo que tiene alrededor del astil. Es que aquí se ve muy bien. Me gustaría ver cómo está hecha, porque probablemente está incrustada en la madera, la ha atado, lo que me indica que probablemente con algún tipo de herramienta ha cortado la madera, ha insertado la punta, la ha atado y luego, ¿eso negro qué es? No lo sé. Me gustaría ver el análisis porque me gustaría mucho replicar esas flechas. Probablemente sea algún tipo de resina para que se adhiera mejor y poder reutilizar las flechas. Luego hablaré de esto, el tema de la reutilización de las flechas de OC. ¿Qué más tenía? Tenía puntas de flecha de pedernal, un saquito con más puntas de flecha porque probablemente no planeara perderlas, pero sepa que las iba a perder de vez en cuando. Y tenía un arco inacabado. Inacabado. No tenía cuerda y no estaba acabado, pero llevaba flechas. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó aquí? Llevabas flechas, planeabas hacerlas, llevabas más... ¿Y tu arco? Sí sabemos de esta gente que, como sabe que las cosas son caducas, se va fabricando otras. Entonces, esto es una especulación mía. Ozzy sí llevaba un arco. Llevaba su arco. Luego entenderemos por qué no estaba ahí. Pero había tenido varios arcos en su vida y sabía que ese arco probablemente no le quedara mucho o estaba la madera empezando a secarse demasiado y dijo, bueno, hay que cambiarla. Entonces, mientras voy a hacer lo que sea que tengo que hacer, mira, he encontrado una rama que me sirve, la voy trabajando tranquilamente porque solo es un palo y cuando este otro arco esté próximo a morir o lo jubile, le quito la cuerda y demás y me hago otro. Entonces, vemos que incluso en movimiento esta gente lleva puntas de flecha para cambiarlas, o sea que planeaba fabricar flechas. Si no recuerdo mal, tenía como 4 o 5 astiles sin punta, que las estaba montando poco a poco. Entonces, ¿vale? Cuando paramos a acampar, hacemos cosas en el campamento. Y tenía otras 3 cosas muy interesantes. Tenía un hongo del que se han encontrado fragmentos comidos, que se sabe que es antibacteriano. O sea, muy interesante, porque el tío va caminando, se va de casa, lejos, a otra cosa. El tipo se va de casa, se lleva un hacha, un cuchillo, flechas y un arco, y se lleva un hongo antibacteriano. ¿Por qué? Bueno, si me preguntáis a mí, probablemente porque sepa que al beber agua de otro sitio que no es su casa, le pasan cosas malas. Y seguramente alguien descubrió que comiendo ese hongo que era antibacteriano, probablemente pudieras beber agua de otros lugares. Y eso es muy útil. Muy, muy útil. Tenía otro hongo que he leído la descripción y he dicho, vale, esto en recreación sí lo conocemos. Se llama hongo yesquero. Es como una esponja amarilla o negruzca, que rompes un trozo y sale así como un polvillo. ¿Sabéis? Los plásticos estos que son como esponja donde se clavan las flores, que los tocas y se queda la forma de los dedos, es bastante parecido. Y ese hongo es muy útil porque Ozzy también llevaba pedernal con pirita, ¿vale? Llevaba una piedra para hacer fuego con pirita, y al pegarle saltaba la chispa sobre el hongo yesquero, rompes el trocito donde se ha quedado impregnado, soplas y cuando eso empieza a hacer llamita le pones limaduras de madera que has sacado con el cuchillo y haces fuego. Entonces Ozzy hacía fuego con un hongo yesquero. No tenía papel, no tenía nada de esto, pero él sabía que con ese hongo se puede hacer fuego muy bien, porque tiene un índice de higroscopicidad muy bajo, o sea, absorbe muy poca humedad del ambiente. Entonces, si tú coges madera por ahí y acaba de nevar, tú le puedes tirar encima las chispas que quieras que eso no prende. Pero si el hongo empieza a arder y arde más o menos como un carbón, sí puedo limpiar o sí que puedo secar virutillas de alrededor que acabo de cortar, que aunque estén húmedas, la viruta seca rápido y puedo hacer fuego. O sea, el tipo sabía lo que hacía. No le quedaban más cojones, porque tenía que vestir con oso, o sea que flipas. Y aquí llegamos a la parte final, porque la gente que lo encontró dijo, bueno, este señor le ha dado un parraque. Vale, no. A este señor, pues no sé, una muerte ritual. Ahí arriba, con todas sus cosas, y estaba así. ¿Sabes? Como cuando se cae un personaje de padre de familia y se queda tirado en el suelo hecho una mierda, pues... Os pongo otra vez la foto del tipo. Se lo encontró así, boca abajo, ¿no? Una muerte ritual, no es raro. Le dio un parraque y lo dejaron así los compañeros. No, es que lleva 3.200... En realidad lleva ahí 5.000 años tirado. Un corrimiento de tierra lo ha movido. Puede ser. Se lo han encontrado así, ¿no? Con el brazo de lado. Es raro, ¿no? Esta posición es rara. Y entonces dijeron, vamos a hacerle otro análisis de rayos X, porque le hemos hecho placa, le hemos hecho... Pero no nos hemos fijado... O sea, tú ves eso y dices, murió. Igual lo enterraron ahí. 5.000 años han pasado. A lo mejor estaba enterrado bajo 1 metro de tierra y había un corrimiento de tierra y, ¿sabes? Y apareció el señor. No lo sé, o sea, pueden haber pasado tantas cosas en 5.000 y pico años que no sabemos qué puñetas ha pasado. A este señor le hacen otro análisis de rayos X y de repente dice uno, oye, ¿esa mancha ahí en el pecho qué es? Lo analizan, le hacen una placa de lado y dice uno, coño, tiene una punta de flecha alojada en el pulmón izquierdo. Ah, poca broma, porque entonces no le ha dado un parraque.
curioso, se pueden analizar y de repente ven que tiene un corte en la mano y que se lo ha curado con musgo. Hostia. Y tenía un corte profundo en la mano derecha. Se lo ha curado con el musgo este antibacteriano. Y dijeron, coño, igual no se lo comió. Igual lo que hizo fue alimentarse con la mano vendada con ese hongo para que dejara de sangrar y alguna traza de él acabó en su cuerpo, ¿no? Bueno, eso sí pudo ser. Pero es que vieron más cosas. Vieron que tenía la capa rasgada. Encontraron una zona de la capa, de los 4 pedazos que quedaban, que tenía un corte. Y dijeron, esto no es que se haya malogrado con el tiempo. Ahí hay un corte. Algo ha cortado ese trozo de capa. Hostia. Entonces le miraron el pecho y aquí no se ve muy bien. De hecho, apenas se ve. Pero tenía también cortes en el pecho y en la muñeca derecha. Claro, aquí la piel se ha retraído, pero tenía... Perdón, la muñeca derecha es esta. Eso es claramente cuando tiras una herida defensiva. Yo aquí la verdad es que no veo ningún corte, pero claro, después de 5000 y pico años era un prófugo. Claro, y además se dan cuenta de que la flecha en el pulmón izquierdo le ha entrado por detrás, le ha entrado por la espalda. Y que se la han sacado, pero la punta se ha quedado ahí. Y se dan cuenta que en la punta no hay un tipo de resina. Y dicen, bueno, quien sea que se la ha tirado no sabía fabricar flechas tan bien como él. Porque él sí ponía resina, pero el que se la lanzó no. Y perdió la punta dentro de él. ¿Eso lo hizo porque quería? Porque tú puedes tirar una flecha sin nada y jódete. ¿Sabes? Cuando te la saques te mueres porque se te queda la punta adentro. Puede ser, pero no lo sabemos. Pero resulta que se encontraron la friolera de sangre de 4 personas distintas que no eran él. Tenía sangre de una persona en su capa. O sea que estuvo peleando muy cerca. Encontraron sangre de otra persona en su cuchillo. Él hirió a alguien con el cuchillo. En el hacha no. Y encontraron sangre de 2 personas distintas en una misma flecha que él mismo extrajo que estaba en su carcaj. O sea, hirió a alguien, llegó hasta él, extrajo la flecha y volvió a herir a otro. No se sabe en qué lapso de tiempo, pero hirió a 2 personas con la misma flecha. Y además era una flecha que dicen que está como muy bien hecha, que probablemente sea su flecha preferida. Pero a él alguien le hirió. No se sabe quién le sacó la flecha, comió poco antes de morir, y esa postura probablemente sea causada porque alguien lo giró para sacarle la flecha una vez ya había fallecido. Se especula que pudo haber un enfrentamiento armado entre un grupo al que pertenecía Ozzy con otros compañeros suyos que fueran a vengarse de alguien o a perseguir a un prófugo o a hacer, yo que sé, algo contra otro grupo de al menos 2, no al menos serían 3 o 4, que Ozzy hirió a 2, que llegaron a las manos, que a él le cortaron el pecho y en la capa, que él hirió a alguien con su cuchillo, que escaparon, él se alimentó, se curó la herida de la mano y probablemente los sorprendieron dándole un flechazo en la espalda a Ozzy, porque fue la última herida. Sus compañeros probablemente escaparían y él quedó a merced de sus asesinos que le sacaron la flecha y ahí lo dejaron tirado. La otra versión que hay es que pudo haber una segunda huida y que uno de sus compañeros cogiera el arco de Ozzy, el bueno, le dejara el arco malo, no saquearan su cuerpo y que sus perseguidores nunca los encontraran. O incluso que Ozzy caminara un tiempo con la flecha sacada, pero se quedara atrás porque no podía seguir caminando. Y nunca lo encontraron. Razón por la que algo tan valioso como un hacha de cobre sigue a su lado. Su cuchillo y su ropa no, pero el hacha de cobre, el carcaj con las flechas, si encuentras a alguien te las quedas, porque eso es útil. No lo lootearon, efectivamente, Isgar, no lootearon a Ozzy. Y eso me indica que probablemente nunca encontraron su cuerpo. Cayó en un lugar, le nevó encima enseguida y nadie ya más lo volvió a tocar jamás. Esta es la historia de Ozzy, que no sé si conocíais, pero me parece una historia interesante, muy completa, un hallazgo espectacular que se ha encontrado con un montón de equipo, del que se pueden extraer muchas conclusiones. Algo tan valioso al nivel arqueológico como sangre de 4 individuos, en 2 de esas sangres en la misma flecha, que no coinciden las 4 sangres entre sí. Es un señor que acaba de tener una refriega armada, tiene heridas defensivas, del que se puede extraer mucho conocimiento de su vida. O sea, fijaos todas las cosas que hemos dicho de un señor de hace 5000 años, con una prueba de ADN, con mirar lo que había comido y con 2 tonterías más. Fijaos lo que se puede extraer. Y fijaos todo lo que hemos hablado simplemente con el conocimiento que tenemos de primaria y de secundaria, de la época del cobre y demás, hasta qué punto podemos analizar su vida o imaginar en qué clase de condiciones vivía este señor. Lo único que no se ha conseguido saber de él es si tiene descendencia viva. Que, ojo, que eso también podría ser. Porque, aparte de tener valor arqueológico, es un señor y creo que habría que avisar a los descendientes. Porque tiene 46 años.
en la edad de cobre ya sería un señor veterano. Probablemente tuviera descendencia, ¿no? Y si esa descendencia ha seguido proliferando en Italia, o en Suiza, o en Austria, o donde sea, pues qué menos que decirle, oye, que sepas que este señor es tu antepasado y nos lo hemos encontrado. No le tienes ningún tipo de apego, pero que sepas que desciendes de él. Y hubiera sido interesante ver cómo la sangre llega hasta los días de hoy y qué variaciones genéticas ha tenido o qué serie de cosas le han pasado. Eso hubiera sido interesante. Saber si sus descendientes también son intolerantes a la lactosa, por ejemplo. Y con esto doy por cerrado el tema de Otzi.